Shalom amigos, Laila Tov Kulam, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos, Baruch Hashem, para este estudio de Tanakh del día de hoy. Me da gusto saludarlos nuevamente y Besra Hashem, vamos a estar estudiando el día de hoy capítulos 18 y 19 del libro de Shmuel. ¿Listo? Recuerden que estamos ubicados en Shmuel Aleph y nos encontramos haciendo estos estudios, Refuah Shelema, para Joseph Gutiérrez, para Itzhak Gutiérrez, para Jacob Gutiérrez de Ruth, también para Germán Betancourt, hijo de Java, y para Rui Marcela Cuenca, hija de Ruth, que tengan Refuah Shelema, Refuah Nefesh, u Refuah Daguf. Muy bien. Vamos a compartir acá unas imágenes a medida que va pasando nuestro estudio. ¿Listo? Recuerden que nos encontramos en el capítulo 18 de Shmuel Aleph. ¿Listo? Entonces, acabamos de terminar hace una semana viendo la pelea entre David y Goliat. ¿Listo? Un segundo, por favor. Ok. Bien. No sé qué pasa, pero la cámara no me quiere funcionar. No importa. Ok, tenemos entonces capítulo 18. Terminamos con el combate entre David y Goliat, fue lo que realizamos hace una semana. Y hoy vamos a ver qué pasó después. ¿Listo? Nos empieza diciendo el capítulo 18 que tan pronto como acaba de hablar Shaul, la misma alma de Jonatán, se ligó con el alma de David y Jonatán empezó a amarlo como a su propia alma. Oh, bueno, muy bien. Entonces aquí empezamos viendo aquello de el cariño, de la afinidad, de la empatía, que no viene solamente por cosas que pasan de este mundo, sino que vienen de cosas que no son de este mundo, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de almas hermanas, todos creemos que se habla de la pareja, ¿cierto? De la pareja, pero no siempre hay almas hermanas que son marido-mujer, ¿sí? A veces pueden ser padre-hijo, hermano-hermana, en este caso, amigo-amigo, ¿sí? Muy interesante esa frase que utiliza, porque entonces nos dice que hicieron un pacto, ¿cierto? En el cual, pues, por decirlo de cierta forma, iban a ser amigos toda la vida, tanto así que Jonathan se despoja, como vemos en la foto, de sus vestiduras, de su arco, de su espada, y se la entrega a David, ¿sí? Nos dice el Tanakh que desde ese momento David se quedó todo el tiempo con Shaul, ya él no le permitió regresar a lo de su padre Ishai, entonces se quedaba todo el tiempo como ya venía siendo la dinámica para tocar el arpa cuando venía el espíritu maligno que atormentaba a Shaul. Bueno, muy bien. Entonces, nos dice que cuando llega... bueno, pero analicemos algo todavía sobre lo que nos dice David y Jonathan, perdón. Hay una Mishnah en el Pirkei Avot, ¿sí? Yo sé que a ustedes les gusta Masejet Avot, es espectacular. A mí también me gusta mucho. Y en el Masejet Avot nos dice la Mishnah en 5:16, todo amor que depende de algo, cuando ese algo se acaba, el amor se acaba también. Y todo amor que no depende de nada, nunca va a acabarse. Ok, entonces dicen los Jajamim que eso se ejemplifica en el Tanaj, ¿cierto? Un amor que dependía de algo. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre un ejemplo? De ustedes, mis amigos que han leído también el Tanaj. ¿Hay algún amor que dependía de algo específicamente? ¿Quién se le ocurre algo? Su madre, depende de ella. Perdón, Shmuel, no te escuchamos bien. ¿Nos repites, por favor?
el amor que tiene un hijo hacia la madre o el padre, que depende de su sustento natural. Bueno, creo que te alcancé a escuchar que el amor que se tiene hacia un padre o una madre, que depende del sustento que ellos le proveen a la persona. Ok, muy bien. Bueno, ese es un ejemplo. Digamos que pudiese ser un motivo, habría que ver en práctica un ejemplo dentro del Tanaj, ¿sí? Pero bueno, no está mal, esa es una manera de un amor interesado, ¿sí? A veces eso se ve en las familias, porque yo creo que todos tenemos ese tío, que ese tío vive preocupado, que por su mamá, que por su papá, pero está detrás de quedarse al final con toda la herencia, ¿sí? Y si no tiene ese tío es porque ese tío es usted en la familia. Muy bien, vamos a ver un ejemplo que va a estar en el segundo libro de Shmuel. ¿Listo? Por allí en el capítulo 12 de Shmuel, perdón, 13, nos va a aparecer un amor entre hermanos, Amnón y Tamar, dos hijos del rey David, que pasó un evento desafortunado en el cual Amnón violó a Tamar, ¿sí? Nos dice el Tanaj algo muy impresionante, dice que se enfermó de amor, tal era el amor que sentía él por su hermana, que se volvió loco, desesperado, se llegó a enfermar, pero una vez la violó, una vez abusó de ella, el Tanaj nos va a decir que la aborreció y que fue peor el odio con que la odió que el amor con el que la amó. Entonces, ahí es donde nos viene a decir propiamente que el amor dependía de algo y cuando ese algo se acabó, que era el deseo sexual en este caso, entonces ahí se acabó también el amor entre Amnón y Tamar. Ok, pero también nos dice que cuando hay un amor que no tiene nada de por medio, ¿sí? Cuando hay algo que no lo condiciona, entonces ese amor nunca se va a acabar. El contraste viene a ser David y Jonathan, ¿listo? Porque en el papel, ¿cierto? Ellos eran rivales al trono, ¿sí? Porque David ya había sido ungido como rey de Israel. Ok, muy bien. Pero como el reinado, según la halajá es por linaje, entonces el que seguía para ser rey de Israel después de Shaul, pues era su hijo primogénito, Jonathan. Entonces, claro, cualquiera hubiera dicho, en ese caso deben ser enemigos acérrimos, pero no, ahí estamos viendo que se querían con un cariño inmenso, era un aprecio mutuo, un respeto grande, ¿sí? Ok, también dicen los Jajamín que todo el amor se mide con la vara del amor a sí mismo, ¿sí? Pues, así como uno se quiere, así va a querer a los demás, ¿sí? Impresionante esa afirmación que hace los Jajamín. En este caso, estamos diciendo, o dice el libro Akedat Yitzhak, que es un gran libro de Musar, que el mejor ejemplo que vamos a encontrar en toda la historia del mandamiento de Afta Leareja Kamoja es Jonathan, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. La misma es de las más difíciles, amigos, ¿sí? Creo que es más fácil guardar Yom Kippur, es más fácil guardar Shabbat completo, que amar al prójimo, eso es algo difícil, porque cada uno de nosotros es un mundo diferente, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene cualidades diferentes, tonalidades diferentes, aficiones diferentes, y creo que más en nuestras generaciones el grado de tolerancia está en cero con otras personas. Entonces, un ejemplo en el cual nos podemos inspirar de qué significa Beafta, Leareja Camoja, ama a tu prójimo como a ti mismo, dicen los Hamim, es Jonathan. Vamos a leer la palabra a Julia, sigue, por favor. Shalom con todos. Tengo una preguntita de esto que estabas mencionando ahorita de acerca del linaje, ya que Saúl era el rey y su sucesor tendría que ser Jonatán. em, ¿qué, me imagino yo que como todo rey, Saúl tenía pues sus consejeros, por así decirlo, pues, ¿no? ¿Qué pensaba toda esta, todo esto?
de acerca de que ya Hashem había elegido a alguien para que lo sucediera, pero no era su hijo, sino David. O todas estas cosas tenían que suceder para que el Mesías venga del linaje de David. Bueno, en realidad ambas afirmaciones son correctas. Tenía que suceder de esa forma, pero lejos de significarse como algo sobrenatural. Acá el Baruj Hu lo ejemplifica con humildad del corazón, porque tenemos dos contrastes, ¿sí? En este capítulo vamos a ver por un lado el ego de Shaul tan grande, pero por otro lado el grado de humildad de Jonatán tan grande. Unos capítulos más adelante, el mismo Jonatán va a decir, yo sé que Hashem te ha elegido como rey de Israel, y tú serás el rey de Israel y yo seré el segundo a tu mando. O sea, estamos diciendo que aquí no importó reconocer la grandeza del otro. Entonces Hashem nos está enseñando varias maneras, ¿sí? En el transcurso de los reyes vamos a ver que había reyes que mataban a otros, generales matando a su propio rey, abuelitas matando a sus propios nietos para quedarse con el reinado de Israel. Pero acá en este caso estamos viendo que la grandeza de David fue tal y la humildad de Jonatán tal que él mismo acepta el hecho de que no va a ser el rey de Israel y Hashem lo deja ejemplificado para inspirarnos en Jonatán sobre qué es amar al prójimo como a uno mismo. ¿Sí? Entonces es algo que debemos aprender de Jonatán. Ok. Asimismo, Rabbi Nachman de Breslev dice, Rabbi Nachman de Breslev nos dice en Likutei Moharan que uno debe amar a un tzadik con un amor completo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una Torah viviente. Un tzadik, nosotros honramos normalmente el Sefer Torah, los Humashim, los libros, claro que sí, ¿cómo no? Allí está contenida la sabiduría de todas las generaciones. Pero a veces viene alguien sabio en la Torah y no lo honramos, ¿sí? Parece que no le mostramos el suficiente respeto, no estamos allí pendientes de sus necesidades y por lo tanto nos desentendemos de todo lo que él necesita. Entonces, hablando del amor al prójimo, les voy a contar una historia que está en la Gemara. ¿Listo? Por allí esto es Masejet Shabbat. ¿Listo? Masejet Shabbat, página 31. Nos cuenta que hubo una persona que se quería convertir al judaísmo y fue y se presentó delante de las dos grandes casas rabínicas que había en ese momento, Bet Shammai y Bet Hillel. ¿Listo? Entonces nos cuenta la Gemara que llega esta persona delante de Bet Shammai y le dice a Shammai mismo, le dice, rabino, yo quiero convertirme al judaísmo mientras usted me enseña la Torah y yo estoy sostenido en un solo pie, pero tiene que enseñarme toda la Torah en lo que yo aguanto sostenido en un pie. Entonces él acepta, él no acepta y él saca un garrote que tenía todo el tiempo Shammai y lo saca corriendo y le dice, piérdase de acá, no quiero saber de usted. Bueno, ok, entonces llega donde el sabio Hillel, el paciente Hillel, y le dice lo mismo, y le dice, bueno, rabino Hillel, yo quiero convertirme en judaísmo, pero si usted es capaz de explicarme toda la Torah, de enseñarme toda la Torah, mientras me sostengo en un pie. Ok, entonces Hillel le dijo, listo, dijo, entonces ponte en un pie. Se pone en un pie, y él le dice, lo que no quieres que te haga, no se lo hagas a los demás. De Afta, le haré esa camoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la Torah y el resto solo son las explicaciones de esa mitzvah. Entonces, tremendo nivel de enseñanza que da en ese momento Hillel, ¿cierto? Para todas las generaciones, enseñándonos precisamente lo importante de amar al otro. Es tan grande que es lo más difícil que hay que hacer, ¿sí? Muy difícil, no es que sea sencillo. Ok, nos sigue diciendo el Tanaj que entonces al entrar ellos, nuevamente, cuando regresaron de la guerra, de matar a los Filishtim, en este caso a David, a Goliat y a los demás, cuando los persiguieron, entonces empezaron a salir de todas las ciudades de Israel, mujeres, ¿cierto? Cantando y danzando al encuentro de Shaul, con panderetas y con regocijo y con laúdes, nos dice así. Y las mujeres que participaron en esa celebración entonces cantaron una canción. Esa canción decía,
Shaul ha derribado a 1000, pero David ha derribado a 10.000. Oh, entonces en ese caso se le atribuyó a Shaul 1000, pero a David 10 veces más, ¿cierto? Y en ese momento Shaul empezó a encolerizarse en gran manera y no le gustó. Y dice una frase, ¿no? A David han dado decenas de miles, pero a mí solo me han dado miles. Lo único que falta es darle la gobernación real. Y desde ese momento, Shaul estuvo mirando a David de continuo con sospecha. Entonces, acá aprendemos algo muy interesante, ¿no? Estamos viendo que hasta el momento no había rencillas, ¿sí? Shaul reconocía que David había hecho algo maravilloso. Nadie se había atrevido a derribar a Goliat, pero David fue y lo hizo. David se puso la armadura y no lo quiso avergonzar, aunque él se ajustó al tamaño de la armadura. Dijo, no, yo no estoy acostumbrado. Ok, guardó el honor del rey. Y siempre en la batalla él representaba era a Shaul. Pero ahora, en este momento, cuando ya se toca el ego de Shaul, ahí sí, cuál David, ahí sí, cuál arpista, ahí sí, cuál amigo, ¿cierto? Y nos dice, entonces, el Mesilas Yesharim, que hasta este momento, cuando se toca el ego de Shaul, entonces él toma las represalias contra David. Por eso dice que el ego, una de las Mishnayot y una de las cosas que sacan al hombre del mundo es el ego. ¿Sí? Hasta ahí fue una relación armoniosa entre David y Shaul, desde ahí empieza lo tormentuoso y no se acaba hasta que muere Shaul. ¿Listo? Vamos a ver esos encuentros a lo largo del resto de este libro. Muy bien. Hay que tener cuidado con eso del ego, muchachos. Eso es difícil. Bien difícil. Nos sigue diciendo que aconteció que al día siguiente el espíritu malo de Hashem entró en operación sobre Shaul, de modo que él se portó como un profeta. Eso es algo raro que está escrito así en el Tanaj, ¿no? ¿Cómo así que se portó como un profeta de ser un espíritu malo? Ya lo vamos a ver. Mientras David se encontraba tocando la música, como en los días anteriores, la lanza estaba en la mano de Shaul, y Shaul procedió a arrojar la lanza, y dijo, ciertamente clavaré a David a la pared, pero David se desvió delante de él 2 veces. Entonces, cuando pasaron estas cosas, Shaul se dio cuenta de que Hashem estaba con él y se había apartado de Shaul. Por lo tanto, entonces Shaul desde ese día procuró alejarlo y le nombró jefe de 1000 para mandarlo a la guerra todo el tiempo, ¿cierto? Ok. Entonces, perdón, acá aprendemos una frase que está en el capítulo, en el versículo 10, ¿listo? Dice que Shaul profetizó, pero nos dice que era parte de un espíritu malo que le enviaba Hashem. Entonces, ¿cómo se reconciliarían esos versos para no encontrar un error? Número 1, ya estuvimos estudiando que la Kedushá tiene doble manera de verse, ¿sí? Puede ser que en el ser, en la persona, en el portador de la Kedushá, haga cosas buenas o haga cosas malas. Eso depende siempre del corazón. Recordemos el suero del Capitán América, ¿sí? Por eso el escogido fue el más pequeñito, el más flaquito, porque al final era el que tenía la capacidad de ser un recipiente para ese suero, porque iba a agrandar todo lo que había en el corazón. Y en la misma película del Capitán América, el enemigo es una persona que también tomó el suero, se lo inyectaron, pero a él sí, el suero le hizo un efecto contrario porque sus medidas no eran correctas, ¿sí? En todas las películas hay algo de Torah, solo que no las vemos bien. ¿Listo? Muy bien. Y nos dice una frase muy interesante, versículo 14, David estaba actuando prudentemente, continuó en todos sus caminos y Hashem estaba con él. Eso decimos en Abdalá, ¿cierto? Cuando estamos haciendo la ceremonia de Abdalá y antes de hacer el Kiddush, de despedir Shabbat Kodesh, entonces decimos eso, David tenía éxito en todos sus caminos y Hashem estaba con él, ¿cierto? Y decimos que así también sea para nosotros. ¿Y cómo sabemos que le iba bien? Bueno, los jajaminos enseñan que en todo Israel no se encontraba un erudito más grande en la Torá que David. Entonces, como no se encontraba, allí estaba la divinidad.
como lo vengo diciendo, era el recipiente adecuado para que la divinidad se posara sobre él, ¿sí? Y adicional a eso hay que sumarle que no solamente era un jajam grandísimo, era el más grande que había en el mundo en ese momento, sino que usaba su música para cantarle a Shem. Entonces estamos diciendo que David Amelech componía canciones a Shem, no por algo es el que se atribuye a la mayoría de los Teilim, y entonces usaba dos facetas diferentes, el canto y el estudio de la Torah. Entonces él estaba ganado por donde fuera porque sabía cómo utilizar sus armas correctamente. Muy bien, entonces nos cuenta el Tanaj que todo Israel y Yehuda amaban a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Y entonces Shaul se acordó de algo que prometió el capítulo anterior, que tenía que darle su hija a David como esposa. Entonces él sacó, perdón, a su hija, llamada Merav, ¿sí? Ella era la hija mayor. Y ella era la que él había pensado originalmente entregar al que derrotara a Goliat, ¿cierto? Entonces le está diciendo, yo tengo ahí mi hija, pero quiero saber que usted es una persona digna y valiente, entonces por favor, usted debe estar frente a las batallas para que yo vea que sus capacidades son dignas de esa mujer. O sea, empezó como a demorarle un poquito el trato que se habían hecho. Pero entonces David también se portó humildemente, no le peleó y le dijo, ¿quién soy yo y quién es mi familia para ser parientes del rey de Israel? Entonces, cuando llegó el momento y ya probó a través de sus guerras que en ese caso era digno de unirse a la realeza, ¿qué sucedió? Que Merab se había casado con otro hombre. Nos dice el Tanakh que se casó con Adriel el Mejolaíta. Entonces aquí estamos viendo que no se cumplió con lo originalmente pactado, pero pues que siempre hay un plan B. El plan B fue que una de las hijas de Shaul, llamada Mical, ella estaba enamorada de David, y se lo informaron a Shaul, y Shaul lo vio con buenos ojos, ¿sí? Esperaba que ella sirviera como una trampa para que lo debilitara, lo distrajera, y al final los filisteos pudieran matar a David. Entonces, tremendo, ¿no? Es algo de cómo la mente del hombre puede volverse solo porque le tocan el ego. Es que es tremendo, es tremendo. Yo les voy a contar después una historia de algo que pasó acá con una comunidad que yo mismo ayudé a fundar. Pero bueno, tema de otro día. Ok, entonces viene y la casa con David, pero le pide a cambio, pues ya le había dicho que demostrara su valentía, ¿no? Pero como esta era otra, entonces le pidió otra prueba. Se parece mucho a Labán, el comportamiento de él. Aunque ya había servido Jacob vino 7 años por Rachel, después tuvo que servir otros 7 por Lea. Ok, son comportamientos parecidos. No estamos diciendo que Shaul sea un malvado, pero que se comportó en esta situación de forma parecida a Labán. Y entonces nos dice que David se sintió avergonzado y él dijo, yo no soy digno otra vez, dijo, de casarme con una hija del rey David, del rey Shaul, pero entonces tampoco tengo para darle la dote del matrimonio, no tengo para entregarle y para desposarla. Y entonces Shaul le dijo, no necesito dinero matrimonial, pero tráeme ahora 100 prepucios de Filistín, ¿cierto? Para vengarnos de los enemigos del rey. Pero la idea era no que trajera los 100 prepucios, sino que los 100 filisteos lo mataran. Eso era el plan original que tenía Shaul, ¿sí? Entonces, David acepta el desafío. Y entonces nos dice el Tanaj que no trae 100, sino trae 200 prepucios, ¿sí? Y entonces, en ese orden de ideas, Shaul no tuvo más alternativa, le entregó a Mijal, y Shaul llegó a ver que entonces Akadosh Baruj Hu estaba definitivamente con David en todo lo que hacía, y empezó a sentir miedo a causa de David, y se volvió enemigo para siempre de David. Y los príncipes de los filisteos salían, y sucedía que cuando a veces salían, David actuaba más prudentemente que todos los siervos de Shaul, y su nombre llegó a ser muy precioso. Así termina el capítulo 18. Algunos datos para analizar de estos versículos.
es, por ejemplo, que Shaul fue el primero en comportarse como se comportan hoy los dirigentes actuales. Una de las mitzvot específicas que tiene el rey de Israel es salir al frente de la batalla, ¿cierto? Salir al frente de la guerra llevando al pueblo. Es uno de los requisitos que puso Akadosh Baruj Hu y que Moshe mismo fue el que dio el ejemplo. Para todos los efectos, nuestro maestro Moshe fue rey de Israel, no con el cargo oficial, pero era su rol dentro de Am Israel. Y entonces, Moshe nos enseñó ir a la batalla, porque él mismo fue quien enfrentó a Og y a Sihón, ¿cierto? Entonces él fue el que fue y conquistó las ciudades, mató a los dos gigantes, y de ahí aprendemos que el rey siempre tiene que ir a la guerra. Pero Shaul ya no, él empezó a mandar a la guerra a David. Entonces eso pasa hoy en día. Yo me acuerdo que hace años, hablando de que les digo yo, tal vez 9 años atrás, sí, como en el 2014, acá en Colombia había un presidente que estaba aspirando a la reelección, pero su bandera siempre fue hacer la paz, la paz, la paz, la paz, esa fue su bandera. Y recuerdo que tenía una propaganda donde le decía a las personas, señora, ¿usted dejaría que sus hijos vayan a la guerra? ¿Usted los prestaría para la guerra? Y pues claro, cuando se hace la guerra con hijos de otro, eso es maravilloso. Cuando se hace la guerra con los hijos de uno, que ahí sí le duele a uno, entonces no es lo mismo, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces, ahí vemos que el comportamiento así inició desde Shaul. Por otro lado, vemos que Shaul también intentó acabar con David, ¿cierto? Dándole aparentemente un cargo honorífico. Dijo, no, usted es valiente, usted vaya a la batalla y tráigame siempre puestos de filisteos, que eso es fácil. Pero en realidad, el objetivo era que muriera en la guerra. Eso se parece a una mitzvah que nos prohíbe la Torah Kedoshá, no poner tropiezo al ciego. Pues en ese orden de ideas, maldito el que haga tropezar a un ciego, esas cosas empezaron a pesar sobre Shaul para el decreto que vino de muerte un poco de tiempo después, ¿sí? Asimismo, ese fue un aspecto en el cual David también pecó, porque vamos a ver más adelante que el problema con Uría, ¿cierto? Fue por poner el tropiezo al ciego. Y ese fue el motivo de todo el error que tuvo David en toda su vida. El error, vamos a ver más adelante, no fue tener intimidad con Bathsheba, lo estudiaremos después. El error fue la manera en que ejecutó a Uría, porque podía ejecutarlo de otra forma y no lo hizo. ¿Listo? Pero lo vamos a ver después. ¿Qué más nos cuenta? Nos cuenta Rashi que qué pasó con esa muchacha Merab, cómo así que fue dada a otro hombre por esposa, si era la que estaba prometida para David. Entonces nos dice Rashi que según él, según su erudición, Merab se casó sin el conocimiento de Shaul, sin autorización de su padre. ¿Sí? Sin embargo, los jajamim opinan diferente. Los jajamim nos dicen que en realidad sí lo sabía todo y él lo permitió para no dársela a David. Sin embargo, pues vemos que ella se casó fue con un hombre de otra nación. Entonces ahí se vio la otra mitzvah de la Torah. Ok. Entonces, para todos los efectos de cómo desposó David a Mijal, estamos diciendo, se me olvidó pasar las fotos, perdón, amigos. Para todos los efectos de cómo David desposó a Mijal, ¿cierto? Estamos diciendo que usó 100 prepucios de Pilishtim. Entonces, ¿qué es eso de los 100 prepucios de los Pilishtim? Ahí vemos una escenografía de los Pilishtim allá apilados en montones y David entregando los prepucios, ¿cierto? No es casualidad, esto es algo perfecto. La Torah es sincronizada, la Torah no falla, ¿sí? Torah Temimá. Hoy en el mundo, hoy, estamos hablando del 28 del mes de Av, del año 5783, bueno, eso era ayer, ya hoy es 29. Y de fecha civil 15 de agosto del 2023, se empezó a leer un tratado en todo el mundo, ¿cierto? Que llevamos una dinámica de leer una hoja del Talmud todos los días.
¿Cuál es el objetivo? Ese programa se llama el Daf Yomi, la hoja diaria. El objetivo es que en 7 años uno tiene que haber leído todo el Talmud, 63 tratados del Talmud, leyendo de a una hoja diaria. Ah, pero lo bonito es que siempre que uno está estudiando el Talmud se encuentra que es el mismo tema que está estudiando en alguna cosa, bien sea en el Midrash, bien sea en otra Gemara, bien sea en el Zohar, bien sea en la Torah literal, bien sea en libros de Halajá, uno se encuentra precisamente lo que está diciendo el Daf Yomi, la hoja que se lee en todo el mundo cada 7 años. Entonces hoy empezamos Masejet Kiddushin. Hoy empezamos el tratado de las bodas, de los desposorios, Kiddushin. ¿Y cómo empieza ese tratado? Ese tratado nos empieza diciendo que hay 3 cosas con las cuales un hombre puede desposar a una mujer, puede adquirir a una mujer, es la palabra que usa la Gemara. Entonces la puede adquirir, número 1, a través de una perutá. ¿Qué es una perutá? Un objeto de valor, donde él le diga, por medio de este objeto quedas consagrada a mí. Hoy en día se acostumbra que sea un anillo, pero no siempre fue un anillo. 2, a través de Nisuim, a través de una boda, a través de una ketubá. Esa es otra manera de desposar a una mujer. Y la número 3, que es la más antigua, es a través de la relación íntima. Cuando un hombre y una mujer tienen intimidad, ya quedaron casados delante de Hashem, ¿sí? Para los ojos del hombre no, todavía hay dudas. Para los ojos de Hashem, esa mujer fue adquirida por ese hombre. Y por eso es que la Torah prohíbe que con las judías un hombre se acueste con una y con otra, porque en realidad está o casándose con todas o las está volviendo prostitutas en Israel y es prohibido que haya una prostituta en Israel. ¿Listo? Entonces, aquí el método que equivale al número 1 de los 3 que mencionamos fue los prepucios que vienen a ser la parte del objeto valioso que entregó David como la perutá para adquirir a Mijal. ¿Listo? Discúlpame, Holmes, tú tenías la mano arriba y ya, sigue, por favor, ¿qué ibas a contarnos? Shalom para todos. No, lo que usted hablaba acerca de David y Shaul, que cuando él envía para que le traiga los prepucios, o sea, con el fin de matarlo, pero si nosotros miramos más adelante, lo que hace David es algo parecido también, porque David también envía a Urías al frente también para que lo maten, o sea, para adquirir algo. En el caso de atrás, David iba a adquirir la hija del rey, pero acá mata para quitarle o sea, es lo mismo que sucede atrás, adelante lo hace lo mismo, solo de que ahora pues era la esposa de uno de sus obreros, ¿no? De sus soldados. Ok, bueno, sí, en ese caso, precisamente fue uno de los ejemplos que nos mencionan los Jajamim, en el cual tanto Shaul como David usaron una técnica parecida y que se compara a poner un tropiezo al ciego cuando camina. Porque en ese caso, ni David sabía que Shaul quería que muriera, ni Urías sabía que David quería que muriera. Solo que David tuvo una manera kasher de dar muerte a Urías y no pasaba nada, y no la utilizó, sino la utilizó mandándolo al frente de la batalla y con su mismo decreto de muerte en las manos, ¿sí? Pero bueno, eso es tema un poquito más adelante. Pero vamos a darle la palabra a Shmuel. Sigue, por favor, Shmuel. ¿Me escuchan? Don Hashem. Jajamil enseña claramente de que Urías le hace una carta de como de despedida, diciéndole que él moría en batalla, podría casarse con otro hombre. Y él no confía por eso. Claro, se escucha, ¿no? Correcto. No, correcto, mi querido amigo. Bueno, como les decía, ese va a ser un tema que estudiaremos más adelante, el por qué David no pecó con Bathsheba. El pecado fue sobre Urijah. Y tiene que ver precisamente con ese get, con ese divorcio que se dejaba hecho antes de salir a la guerra por cada soldado. Pero bueno, lo vamos a ver después porque todavía no estamos en ese tema. Cerramos el capítulo diciendo simplemente 2 cosas más. Rashi nos dice que David trajo los prepucios antes del tiempo señalado. Entonces, eso demostró no solo la diligencia, sino también la ayuda de Akadosh Baruj Hu en lo que hacía David. Y por último, que Shaul temió a David porque hasta sus mismos hijos amaban a David.
¿sí? Y toda batalla que David salía, la ganaba sin mayor complicación. Entonces, claro, ya ahí no queda duda de que Akadosh Baruj Hu se encontraba con él. Muy bien, ahora vamos a entrar al capítulo número 19. El capítulo 19 nos cuenta que Shaul habló a Jonatán y a todos los siervos sobre dar muerte a David, ¿cierto? Y en cuanto a Jonatán, él ya mucho David nos reafirma nuevamente el Tanaj, así que le informó a David, le dijo, Shaul está procurando que te dé muerte, ahora estás alerta, por favor, mora en secreto, quédate escondido, y estaré al lado de mi padre, y luego voy a hablar a mi padre de ti, y ya veré qué va a pasar, ¿sí? Entonces, en conformidad, nos dice el Tanaj que Jonatán habló bien acerca de David a Shaul, y le dijo que no permitiera que extendiera su mano contra este gran guerrero, este gran soldado que ha librado tantas veces batallas a nombre de Israel, a nombre del rey, que ha defendido el honor del rey, el honor de Israel, y no debe poner su mano contra sangre inocente. Y entonces Shaul nos dice el Tanaj que obedeció a la voz de Jonatán y dijo que como vive Hashem, no se le hará muerte. Aquí involucra un juramento en el nombre de Hashem. Delicadísimo eso, ¿no? Eso es bien, bien, bien delicado. Ok, entonces después Jonatán llamó a David y le contó todo y parece que no sucedió nada. Pero entonces, con el tiempo, David siguió pues entrando y saliendo y peleando contra los Pelishtim, ¿cierto? Y nuevamente sucedió que el espíritu malo de Hashem, dice así, de parte de Hashem, vino a estar sobre Shaul otra vez, cuando estaba sentado en la casa y David estaba tocando la música con el arpa. Y por consiguiente, entonces Shaul procura clavar a David a la pared. Pero entonces nos cuenta el Tanaj que él se escabulló de delante de Shaul, de modo que él dio con la lanza de la pared y David murió para poder escapar aquella noche. Pero entonces después Shaul envía una emboscada a la casa de David, ¿cierto? Y les dice que lo vigilen y que en la mañana lo maten. Entonces Mijal, la misma hija de Shaul, la esposa de David, se da cuenta de lo que está sucediendo. Y entonces nos dice que ella, lo que hace es que le dice que huya porque lo van a matar y entonces lo descuelga por la ventana. David huye y pone en su lugar una imagen de un terafim sobre la cama, ¿cierto? Y le pone pelos de cabra en la cabeza y luego lo cubre con una prenda para que en la cama se viera como si estuviera acostado ahí David. Y luego entonces Shaul envió a preguntar por él y ella dijo, no, está enfermo. Así que, de todas formas, Shaul envió otra vez los mensajeros y dijeron, tráiganlo de allá de la cama y mátenlo. Entonces los mensajeros entraron, allí estaba la imagen del terafim y el pelo de cabra. Entonces Shaul empezó a pelear con Mijal. ¿Por qué me embaucaste así? Y Mijal dijo, él mismo me dijo que debía dejarlo ir, por eso yo cómo lo iba a detener. Entonces David huyó. Vamos a dejar hasta ahí para seguir diciendo qué pasó. Entonces, bueno, ¿qué analizamos de acá, no? Primero que es grave que Shaul hace una promesa en vano en nombre de Hashem. Está prohibido jurar por el nombre de Hashem y aquí él involucra el nombre de Hashem diciendo jamás voy a matar a David, pero inmediatamente después trata de matarlo, ¿sí? Eso es gravísimo. Hay uno de los Kohelet que dice cuando hagas una promesa delante de Hashem no te demores en cumplirla. Mejor va a ser siempre que no prometamos nada al ponernos a prometer y no cumplir, ¿sí? Entonces es mejor tener la boca cerrada. Dicen los Jajamim, Pirkei Avot, toda mi vida estuve con los sabios y no encontré nada mejor que el silencio. Ah, bueno, sí, porque todo lo que uno hace, la lengua es la que causa un problema gravísimo. Muy bien. ¿Qué vemos acá también? Dice el Pirkei de Rabbi Eliezer que a veces la alternativa no es solamente enfrentarse al problema, sino que a veces también se debe huir. Y no está mal huir, es también una alternativa. No hay que sentir mal si un día nos toca huir de un problema, huir de un rival, huir de un contrincante. No se sientan mal, porque nos dice el Pirkei de Rabbi Eliezer. Tenemos varios ejemplos en el Tanaj. Jacob huyó de Esaf y se fue a Padan Aram, ¿cierto? Moshe huyó del faraón y se fue a Mizraim. Entonces también huyó Moshe, nuestro maestro. David huyó y se escapó de Shaul.
Y más adelante en el Tanaj veremos que el mismo profeta Eliyahu, cuando se trató de dar muerte a los profetas de Hashem, él mismo salió huyendo y llegó lejísimos del rey Acab. Entonces, dice los Jajamim, no siempre hay que enfrentar el problema, a veces es más sano huir para preservar la vida y es efectivo para preservar la vida. No estoy diciéndoles que sean cobardes, pero que hay que ser sabios para saber en qué momento uno se retira de una pelea. Ok, una pregunta que nos deberíamos hacer es ¿por qué había terafim en la casa de en la casa de David, ¿no? Porque estamos diciendo que un terafim era un ídolo, era una estatua. Bueno, hay muchas formas que las hemos estudiado ya que las describen los Jajamim, ¿no? Pero acá saldría la pregunta, como que ¿por qué en la casa de David había un terafim? ¿Sí? Es una pregunta difícil. ¿A alguien se le ocurre alguna respuesta? No importa, no importa que no sepa la correcta. Pero ¿por qué habría un terafim en la casa de David? ¿Qué creen? Es difícil la pregunta, ¿cierto? Bueno, vamos a revelarlo. Una de las formas, ¿cierto? Que nos han enseñado los Jajamim que tenía un terafim era la forma de una estatua que ayudaba a saber la hora. Entonces, originalmente nos dicen los Jajamim, según una de las versiones, era un dispositivo, no un objeto de idolatría, utilizado para saber qué hora y qué minuto del día era. ¿Sí? Entonces es algo que es bien complicado saber cómo funcionaba, pero que originalmente ese era el objetivo de un terafim. Sin embargo, con el tiempo, ¿cierto? Las personas entonces empezaron a utilizarlos en brujería y los empezaron a nombrar deidades. Entonces, de ahí es donde se empezó a volver un objeto de idolatría. Entonces no estamos diciendo que Albe Shalom David tuviera en su casa un objeto de idolatría, sino que él tenía un dispositivo como tener nosotros en la sala de nuestra casa un reloj, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos un reloj en nuestra casa. Y ahí vemos qué hora es y ese es el centro para saber. Hay que llevar a los niños al colegio, hay que ir a recogerlos, hay que almorzar, hay que leer la Torá, hay que hacer el Shema, hay que ir a dormir. Ok, bien. Esa era la utilidad que tenía el terafim en la casa de David. Pero esa estatua tenía forma de un hombre, ¿cierto? Y por lo tanto, es que con solo ponerle los pelos de cabra que nos dice que utilizó Mijal, pues parecía que David estaba allí dormido en la cama. Esa palabra terafim, dicen los jajamín, viene de la palabra refaí y nirpin, ¿cierto? Débil y ocioso. ¿Por qué? Porque solamente las personas que son ociosas y de fe débil los adoraban. Ah, entonces aquí vemos una escena del Señor de los Anillos. Eso es para ejemplificarles en una película cómo pasó. En la primera parte del Señor de los Anillos hay un momento en que el protagonista entra a una ciudad y lo vienen persiguiendo los Nazgûl. Y los Nazgûl, entonces, entran a buscar una posada donde supuestamente están los hobbits escondidos, están durmiendo, y empiezan a apuñalar, y eso está lleno de almohadas, ¿cierto? Y no pudieron encontrar a Frodo que cargaba el anillo. Ah, entonces ahí vemos un versículo del Tanaj significado. Eso fue lo que hicieron los siervos de Shaul persiguiendo a David. ¿Sí? Ok. También nos vemos, ¿cierto? Dice Rashi, la sagacidad de las mujeres, ¿sí? Porque cuando Shaul le empieza a preguntar, Mijal siempre le responde haciéndolo sentir mal. Dice, él tuvo que huir, dijo que era una misión tuya, además tú para qué lo vas a matar si todo el tiempo te ha defendido, tú has ordenado que se le honre y tú mismo me diste a él como esposa. Ah, entonces la sagacidad de la mujer hizo que siempre el culpable fuera el hombre. Y han mejorado la técnica con el pasar de los años, no crean. Siempre resultamos ser los culpables de todos los hombres. Ah, bueno, entonces, ok. Ahora nos cuenta el Tanaj en los siguientes versículos algo totalmente distinto. Nos dice que David huyó y escapó y llegó a Shmuel en Ramá. Nuevamente apareció nuestro Shmuel Anabí, el profeta que nos salía hace varios capítulos, y nos dice que le contó todo lo que había pasado con Shaul. Entonces él y Shmuel
se pusieron a morar en Nayot. Pues con el tiempo se le informó a Shaul diciendo dónde estaba la ubicación de David y él envió mensajeros para prenderle a David, pero cuando llegaran los siervos de Shaul y iban a tomar a David, era tal la onda de Shekinah que había en ese momento, porque habían dos grandes, Shmuel y David, que los mismos soldados empezaron a profetizar. Y entonces Shmuel, que traía sobre él la Shekinah, ¿cierto? Vino a estar sobre esos mensajeros y ellos mismos empezaron también a hablar profecías. Entonces Shaul dijo, no, pero ¿qué está pasando? Entonces mandó otros mensajeros y esos otros mensajeros también cuando llegaron se pusieron a profetizar. Pues tremendo. Miren que eso habla mucho la Kabbalah, ¿no? Dice que el Mashiach, una de las maneras de verlo, entonces es un estado en el cual todos debemos vibrar en la misma frecuencia y si lo hacemos vamos a lograr que el mundo tenga shalom, que hagamos acuerdos para que nos den el monte del templo, para construir el templo, para que todo se logre hacer otra vez bien. El problema es que no vibramos todos a la misma frecuencia. Pero acá estamos diciendo que era tal la vibración que había entre David y Shmuel, que ellos mismos a 2 batallones ya pusieron a hacer profecía. Y luego nos dice que envió un tercer batallón y otra vez ellos se empezaron a portar como profetas de Hashem. Entonces él mismo se fue hacia Ramá y cuando llegó, él se empezó a preguntar, ¿cierto? ¿Dónde están Shmuel y David? Y le dijeron, están en Nayot. Y siguió hacia Nayot y el Ruach Elohim vino otra vez sobre él, siguió andando y se comportó como un profeta hasta que entró en Nayot y procedió a despojarse de sus prendas de vestir y a portarse él también como profeta delante de Shmuel, y quedó caído desnudo todo aquel día y toda aquella noche, y por eso todos llegaron a decir, también está Shaul entre los profetas. Ese es el capítulo número 19. Bueno, vamos a ver algo muy interesante. Ok, algo muy importante es que los Jajamim en la Gemara, en Masejet Sebahim, nos dicen que la ciudad de Nayot no se encuentra ni siquiera cerca de Ramá. Aquí vemos un mapa a escala de cómo quedó repartida la tierra de Eretz Israel desde los tiempos de Yehoshua ben Nun, ¿sí? Ok, entonces, eso significa, nos dicen los Jajamim, que esa ciudad de Nayot, como no se ubica cerca de Ramá, pero acá nos están diciendo que estaba cerca de Ramá, es porque no está la palabra completa. Entonces, ¿qué significa eso? Esto viene a significar que en realidad, aunque estaban en el pueblo de Shmuel, llamado Ramá, y allí era donde estaban juntos, estaban en realidad discutiendo acerca de Benoyó. ¿Qué es Benoyó? La belleza del mundo, es decir, el Bet Amigdash. Entonces estamos diciendo que David no perdió el tiempo. Dijo, bueno, yo voy a huir de Shaul para que no me mate, pero voy a ir a donde el profeta Shmuel y le voy a preguntar dónde se debe construir el Bet Amigdash. Entonces nos cuentan los Jajamim que se sentaron en Ramá buscando un lugar para el Bet Amigdash, que es llamado la belleza del mundo. De allí vendría esa palabra Nayot de Benoyot, de belleza. Pero entonces resulta que David y Shmuel estudiaron y estudiaron y estudiaron y no encontraban dónde debía ser instituido el Bet Amigdash. Tampoco Akadosh Baruj Hu había dicho públicamente cuál era el lugar donde la había escogido para poner allí su nombre. Entonces, miren, aquí les voy a mostrar algo. Aquí en esto estoy señalando, el cursor del mouse está Jerusalén. ¿Listo? Esa es la ubicación actual, la ubicación de siempre de la ciudad de Jerusalén. Está en el territorio de Benjamín escenificado. Pero para todos los efectos prácticos y para que ustedes lo sepan, mis amigos, la ciudad de Jerusalén estaba asentada entre dos tribus. La mitad de la ciudad era de Benjamín, la otra mitad era de Yehudá. ¿Listo? Para que hubiese un equilibrio adecuado, se estableció que el Bet Amigdash quedaría en el territorio de Benjamín y en el territorio de Yehudá iba a quedar el Sanedrín. Y así quedaba equilibrado el mundo. Entonces el problema es que Shmuel y David no sabían dónde era el lugar que había escogido Hashem. Tenían tal vez referencias, ¿sí?
que tenía que ser Benjamín, porque Benjamín fue el único que no se inclinó ante Esaf. Eso es lo que vamos a estudiar mañana, de hecho, en el par de Estorá, ¿cierto? Benjamín fue el único de los hijos de Jacob que no se inclinó delante de Esaf. Entonces, por eso mereció que en su territorio se hiciera el Bet Hamikdash. También Benjamín fue la única de las tribus que no participó en la venta de Yosef, cuando lo vendieron a los midianitas. Entonces Benjamín tenía muchos méritos para que en su tierra se hiciera la casa de nuestra santidad. Pero entonces todavía el territorio de Benjamín era grande. ¿Cómo saber en qué ciudad de Benjamín se debía hacer el Bet Hamikdash? Miren esto tan difícil. Nos dice el Midrash que entonces pasaron por Sefer Bereshit y no encontraron una referencia. Pasaron por el Sefer Shemot y no encontraron dónde hacer el Bet Hamikdash. Pasaron por el Sefer Vayikra y no encontraron dónde hacer el Bet Hamikdash. Pasaron por el Sefer Bamidbar, no encontraron dónde hacer el Bet Hamikdash. Pasaron por el Sefer de Barim y tampoco supieron dónde hacer el Bet Hamikdash. ¿Cómo sabimos entonces, cómo supieron, cómo llegaron a la conclusión de que tenía que ser Jerusalén? Bueno, tenemos que irnos a leer Yehoshua, el libro de Josué, capítulo 18, versículo 12. En estos capítulos que estoy mencionando, se está describiendo la distribución de las tierras. Entonces, normalmente nos dice que el territorio de, por ejemplo, no sé, la tribu de Yehudá subía por tal lado y bajaba por tal otro, ¿sí? Entonces, claro, así está escrito en el Tanaj, que el territorio de Yehudá subía de tal lado hasta tal lado y luego bajaba por tal lado. Asimismo, el de Gad, el de Rubén, el de Shimón, todos los territorios tenían una descripción diciéndonos, sube por acá y baja por acá. Pero el versículo 12 del capítulo 18 nos dice, su límite, dice así, se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias, y el territorio de su suerte salió entre los hijos de Yehudá y los hijos de Yosef. Su límite vino a ser entre el rincón del norte, desde el Jardín, y el límite subía hasta la ladera de Jericó, al norte, y subía por la montaña hacia el oeste, y resultaba que tenía su terminación en el desierto de Bet-Aven. Entonces, esta descripción que acaba de darnos el Tanaj no nos dice por ningún lado que el territorio bajaba. Entonces ellos empezaron a razonar. Dicen, bueno, la Torah nos da unos mitzvot. La mitzvah dice, Shalosh Peamim, 3 veces al año. Tienen que subir los hombres delante del amo Hashem para presentarse en las fiestas de Pesach, Shavuot, Sukkot. Entonces quiere decir que es un territorio al que solo se puede subir. Nunca se podrá bajar a ese territorio. De manera pues que si los límites demarcados acá nos están diciendo que sube y que simplemente el territorio termina en tal lugar y no mencionó que baja, es porque ese es el lugar donde hay que construir el Bet Hamikdash, porque es un territorio al que siempre se sube, pero al cual nunca se baja. Nadie puede decir nunca, voy a bajar a Jerusalén, sino siempre se dirá, voy a hacer Aliyah Regel a Jerusalén, voy a subir a Jerusalén. Entonces de esa forma razonaron David y Shmuel para lograr concluir cuál era la ciudad donde se debía construir el Bet Hamikdash. Nos cuenta que así, cuando ellos lo descifraron y lo supo Doeg el edomita, recordemos que él era el jefe del Sanedrín en ese momento en todo Israel, él sintió mucha envidia de David porque él no pudo llegar a esa conclusión a la cual llegó David y llegó Shmuel. Y así, amigos, es como se estableció que ahí debía construirse el Bet Hamikdash. Tremendo, ¿no? Ok, ¿qué más aprendemos acá? Que el Ruach Elohim es mencionado acá en el versículo 20, ¿cierto? Un espíritu de profecía en el cual David y Shmuel estaban hablando y llegaron los soldados en 3 batallones y 3 batallones se pusieron a profetizar con ellos también, ¿cierto? Aquí vemos que David y Shmuel y los Nevi'im tenían un buen corazón, eran dignos todos. ¿Por qué? Todos pudieron recibir profecía de Hashem, porque ese mismo Ruach Elohim mencionado para efectos de Shaul, hacía que Shaul se volviera loco. Entonces estamos diciendo que esos soldados eran dignos.
¿sí? Porque el espíritu de la Nebuá no se posa sobre cualquiera tampoco. Hay que rescatar que esos soldados estaban bien. Eso nos lleva a otra enseñanza, y es que el ejército de Israel siempre estuvo plagado de sadiquín, ¿sí? Nunca en la época de los reyes de Israel, el ejército era simplemente de guerreros y de gente fuerte y diestra en la batalla. En realidad el ejército también tenía esas personas fuertes y diestras y ágiles en la batalla, pero principalmente estaba compuesto de jajamín, de sabios de la Torá, ¿sí? Es decir, que siempre la primera línea de batalla que iba al combate contra las demás naciones eran todos los eruditos de la Torá. Entonces, allá se posaba, no sé, en nuestra generación, el Rab Hamanillar, el Rab Yitzhak Yosef, Rab Shalom Arush, y esos eran los primeros que iban a la guerra. Tenían tanta emuná en Hashem que no les importaba salir a pelear. ¡Wow! Tremendo. Entonces, asimismo, a medida que el batallón iba contándose hacia atrás iba menos adik, hasta que al final iban los que no tenían tampoco muchos méritos, ¿sí? Entonces eso lo aprendemos. El general, el ejército y los grandes consejeros siempre eran, primero, antes que nada, sabios de la Torá. Después, ya aprendieron los artes de la guerra, eso fue diferente. Y vemos que Shaul empieza a profetizar, ¿sí? Hay dos maneras de verlo. Número uno, que por ir donde su maestro Shmuel, la Nebuá se volvió buena en ese momento, el Ruach Elohim se volvió bueno. Ok. Pero otra manera de verlo, de que Shaul está entre los profetas, es como el Ketoret. ¿Listo? Todos hemos estudiado el Ketoret. Si no, un día lo volvemos a estudiar. Nos dice la Torá que Hashem le ordena a Moshe hacerse un sahumerio de especias, que será de fragancia placentera para Hashem. Ese sahumerio tenía 11 especias, pero, no sé si lo sabían, una de las especias olía inmundo, horrible, asqueroso. Era el número 3. En español es conocida como gálbano. En hebreo se llama gelbná. ¿Listo? ¿Qué pasaba? Que esa especie por sí sola olía horrible, pero cuando era rodeada por las otras 10 del Ketoret, no se sentía para nada el olor a feo. Eso nos explicaría por qué Shaul pudo tener Nebuá, aunque sus midot eran horribles como el gálbano. Estaba rodeado de tantos jajamim, de tantos adikim, que no se notaba la diferencia de él, y por eso viene la frase a decirnos, también está Shaul entre los profetas. Y ese es el motivo por el que incluso nos dicen los sabios, en los libros un poquito más acá del Talmud, en los libros del Rambam, que él siempre esperaba que llegaran 11 para ser minyan, no esperaba los 10. ¿Sí? Porque uno de ellos probablemente no era digno, olía feo como el gálbano, pero al estar rodeado de otros 10 no se sentía. Tremendo. Ok. Se despojó de las vestiduras reales, ¿cierto? Y dice el Orahaim HaKadosh que como en este caso Shaul mismo fue hacia Shmuel subyugando su ego, entonces pudo ser profeta nuevamente por un día. Otra vez los sabios diciéndonos, cuidadito con el ego. El ego destruye el mundo, saca a la persona del mundo. ¿Sí? Y cierra el Likutei Moharan, también dándonos unas palabras de musar, de reproche. ¿Por qué no podemos tener Nebuá hoy en día? ¿Por qué no tenemos espíritu de profecía? Bueno, ya sabemos la historia de por qué con la que de Gedolá, pero sin embargo el espíritu de profecía está allí listo para el que pueda ser un recipiente digno de él. ¿Pero por qué no llega? Porque todos nosotros somos seres que mezclamos bien y mal. Y como tenemos buenas midot, pero también tenemos malas midot, entonces no podemos al final recibir el espíritu de profecía. Y ese es el motivo por el cual la primera clipa que tenemos todos cuando se trata de recibir la divinidad es el ego. Lo aprendemos de Shaul, que todo funcionó correcto hasta que su ego no fue herido. Una vez herido en el ego, se echó todo a perder y se empezó a acelerar la muerte de Shaul. Listo. ¿Alguna pregunta, amigos? ¿Algún comentario antes de despedirnos? Ya hemos avanzado harto de Shmuel, ya quedamos listos para arrancar el capítulo 20. Baruch Hashem, ahí vamos, ahí vamos. No vamos tan rápido, pero vamos aprendiendo grandes secretos del Tanakh.
Bueno, creo que no. Entonces, Bezrat Hashem, vamos a dar por finalizado nuestro estudio. Mañana nos vemos con la ayuda del cielo, 8 de la noche. Vamos a seguir estudiando sobre Jacob y Esaf. Quedamos pendientes hace una semana de la continuación de nuestra historia en la Torah. Entonces, a todos yo les deseo una feliz noche. Espero que tengan alegría, que Hashem siempre los bendiga. Y nos vemos, Bezrat Hashem, mañana nuevamente. Laila Tov Lekulam. Laila Tov, Habibi, gracias. Toda. לילה טוב לכולם, להתראות.